Muy buenos días, hermanos. En esta mañana el Señor me da el privilegio de compartir de su palabra, pero antes hagamos una oración. Padre bendito, en esta mañana, Señor, agradezco, Señor, por esta gran bendición que me das, mi Señor, de nuevamente compartir de tu palabra, Señor. Para mí es un gran privilegio y un gozo, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, porque antes de hablarle a tus demás hijos, Señor, primero me hablas a mí, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te agradezco, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por este día, Señor, que veo nuevamente, Señor, a mi familia, Señor, que me das el privilegio, Padre Santo, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque todos los días, Señor, nos endulzas nuestros oídos, Señor, con tu hermosa palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendice, Padre mío, a cada joven, Señor, a cada pequeño, a cada adulto, Señor. Bendice, Padre mío, a nuestros pastores, Señor. Llénalos de tu gracia, Señor. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias también te doy, Señor, por mi vida, Señor. Porque tú no me has dejado, Señor. Porque tú me sigues guardando, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hijos, Señor, por la vida de mis nietos, Señor, por la vida de cada congregante, Señor, que va a las iglesias, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor, cada domingo, Señor. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso, Señor, que nos permites, Padre amado, llegar a tu casa, Señor, para poderte alabar, Señor, para poderte glorificar, Señor, para poderte agradecer, Señor, todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias te damos por ese gran privilegio, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta palabra lleva por título Unidos en Cristo. Y vayamos a la palabra en Salmos 133:1. Y dice así la palabra de Dios. Mirar cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos habla aquí la palabra que él se goza cuando Él ve que nosotros estamos unidos, estamos juntos como hermanos, pero en armonía. Porque como su palabra dice, cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque a Él no le gusta la desunión. En caso de desunión, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo desarticulado de individuos. El plan de Jesús para su iglesia es que las personas se unan en la fe, tal como nos llama cada domingo, cada de que escuchamos de su palabra a través de las redes, en las enseñanzas que se suben todos los días. A través de su palabra, Él nos habla, que estemos unidos, unidos en la fe. El secreto de la unidad empieza con toda forma en que nos vemos a nosotros mismos dentro del cuerpo y cómo vemos a los demás. ¿Cómo los vemos? ¿Como nosotros nos vemos o empezamos a ver defectos?
cómo vemos a los demás, porque pues ese es el secreto de la unidad, porque ahí es donde empieza esa desunión, cuando empezamos a ver defectos de los demás, pero no miramos los defectos de nosotros mismos. Ahí es donde empiezan las cosas a caminar mal. En la palabra en Filipenses 2:3 dice así la palabra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por contienda, esta palabra griega que también se puede traducir ambición egoísta, se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismo, en el orgullo que lleva a las personas y hacer las cosas a su manera, vanagloria. Ahí es vanagloria porque no estamos haciendo las cosas correctamente ni estamos pensando en hacerlas para nuestro Padre, sino que nos estamos vanagloriando. Estamos pensando en nosotros, no en que nosotros somos servidores de Cristo, sino que lo hacemos para que me vean, para ver qué dicen de mí, para ver o sea, como esos gentiles, ¿no? Que antes pues oraban en las esquinas en las calles, para que la gente los viera. Así cuando nosotros actuamos de esa manera. La desunión es una iglesia, perdón, la desunión en una iglesia ocurre con mayor frecuencia cuando actuamos de forma egoísta y nos consideramos mejores que los demás. Pablo continúa explicando con más detalle en el Nuevo Testamento vanagloria, vacúa, y se refiere a la necedad de la presunción y el engriamiento. Esta palabra se refiere a la búsqueda activa de la gloria personal, que es motivo de la ambición egoísta, y a las contiendas, que produce a su vez con humildad. Esto traduce una palabra griega que al parecer fue acuñada por Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento para aludir la actitud correcta del siervo cristiano. Lamentablemente, las iglesias que experimentan desunión y están en conflicto y confusión, por lo general, están llenas de personas que miran a sus propios deseos y sus propias ambiciones. Tal comportamiento es característico de los incrédulos, no de los que tienen la mente de Cristo. La mundanalidad y no la piedad es el sello de la iglesia que no está unida, como Pablo recordó a los corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y decisiones que no son carnales y andan como hombres. Eso nos dice en Corintios 3:3. Sin embargo, Pablo nos dice que debemos considerar las necesidades de los demás antes que antes que las nuestras, con toda modestia, humildad y sencillez de corazón.
Porque si nosotros estamos caminando conforme a la palabra y como Cristo nos manda a hacer las cosas, es lo que debemos de hacer, servir a la gente, buscar sus necesidades, primero las de ellos y no las de nosotros, pero con toda modestia y humildad, sencillez de corazón. En Efesios 4:2 dice así la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque así debe de ser. Porque pues todos tenemos defectos. Nosotros, cada uno de nosotros, los que acudimos a la iglesia, porque ahorita se está hablando de la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros algo tenemos, porque nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos miles de defectos, pero si nosotros como hermanos nos empezamos a juzgar y a criticar por esos defectos que tenemos, por eso la iglesia pues no crece, porque esa iglesia no está unida como debe de ser, porque nosotros como hermanos en Cristo nos debemos de soportar tal y como somos, con amor, no juzgándonos, no criticando, no hablando de cada uno de nosotros. Al contrario, debemos estar unidos ante cualquier situación, pero si una iglesia está desunida, pues los hermanos, cada quien agarra o sea, su camino como mejor le convenga, ¿no? Sus cosas, no nos interesamos por las necesidades de los demás hermanos o de los congregantes, porque estamos viendo nada más las de nosotros, porque no estamos sirviendo como nuestro Padre nos los está mandando, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, porque no hay iglesia perfecta, porque todos somos imperfectos, porque vayamos a donde vayamos de las iglesias, yo me imagino pues que pues también ha de ser igual, ha de haber problemas porque pues como hermanos a veces yo creo no nos soportamos por nuestra forma de ser, pero cuando entendemos de la palabra y entendemos de lo que el Señor nos está hablando, ahí es donde nos lleva a entendernos los unos a los otros y soportándonos los unos a los otros tal y como somos, porque todos estamos en un proceso, todos estamos caminando conforme el Señor nos está enseñando. No somos perfectos porque el único perfecto es Él. Una iglesia que está llena de gente así no puede evitar tener paz, unidad y armonía. La persona verdaderamente humilde ve sus propias fallas a la luz de las imperfecciones, de las perfecciones, perdón, de Cristo. No busca ver las fallas de los demás y cuando lo hace, dice la verdad con amor y desea su santificación para que sean edificados a la imagen de Cristo. Ve su propio corazón y la corrupción que ahí se esconde, así como los motivos impuros y las perversas ambiciones. No obstante, no busca fijarse en los errores, defectos y acedades de los demás. Ve la depravación de su propio corazón y confía en la bondad de los demás y cree que sus corazones son más puros que el suyo.
Sobre todo como cristianos, debemos vernos a la luz de la cruz. Los hermanos cristianos son aquellos que por los que Cristo sufrió una horrible y dolorosa muerte para poder cambiar su justa perfección por su pecado. Él tuvo que sufrir todo, todo aquello que pasó en la cruz, pero antes de que lo crucificaran, lo torturaron. Fue horrible para él y dolorosa fue su muerte, para que nosotros fuéramos perfeccionados en el pecado, porque por eso Él fue que murió por culpa de nuestros pecados. Vayamos nuevamente a la palabra en 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como no podemos extenderle el amor a la compasión y a la gracia de nuestro Padre Celestial, ¿cómo podemos de agradar, criticar y difamar a aquellos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo? ¿No éramos esclavos del pecado cuando nos llamó perdidos sin esperanza, muertos en nuestras propias transgresiones y pecados? Porque ahora entonces, porque ahora tenemos que, ¿quiénes somos nosotros como para estar juzgando? Porque por eso Él, por qué nos fijamos en nuestros hermanos? Que estamos como diciéndole a Dios que no estuvo bien lo que hizo. ¿Por qué tenemos que criticar a esos hermanos que ya fueron lavados con la sangre de Cristo? Es algo tan importante y de valor, porque cuando Él nos llamó, cuando Él nos rescató, éramos pecadores, éramos esclavos del pecado, porque estábamos perdidos, porque no teníamos esperanzas, porque no sabíamos a quién recurrir cuando sufríamos, cuando teníamos cualquier situación, ya sea de enfermedad, de, de, de de pleitos, de problemas en nuestros hogares, con nuestras propias familias, económicamente. ¿Por qué ahora nos atrevemos nosotros a juzgar a nuestros propios hermanos o a la gente? Si Él no nos juzga, al contrario, Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos siempre buscarle algo al hermano, algo a la persona que estamos juzgando, que estamos criticando? Porque nosotros no estamos limpios, somos impuros. No tenemos esa autoridad como para estar juzgando a los hermanos ni a la demás gente. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si somos unos pecadores? Si estamos, si estamos como hijos de, de nuestro Padre Celestial, es porque Él así lo quiso, no porque lo merezcamos. Al contrario, no merecemos nada. Nada merecemos, porque al final de cuentas seguimos siendo impuros, siendo deshonestos, porque cuando decimos que sí, Señor, pero a la vez cuando se puede decir
que a la primera y ya estamos nuevamente igual, igual, criticando, hablando. Por eso es que las iglesias no crecen, porque somos nosotros los que hacemos que esa iglesia, ya sea que crezca, que dé frutos o que quede parada la obra de Dios. Porque nosotros estamos deteniendo esa obra, porque nosotros estamos deteniendo esa bendición que Él quiere derramar en la iglesia. Vayamos nuevamente a la palabra en Efesios 2:1 y dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Pues bien, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, y como esclavos del Maestro, la tarea que tenemos por delante no es pelear y exigir que se satisfagan nuestras necesidades, sino reflejar su gracia y su amor a los que también son suyos. ¿Quiénes son suyos? Pues nuestros hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Dividir, dividir y seguir dividiendo. No buscamos esa unidad. Al contrario, parece que nuestro Padre nos dice, busquen la división, hijos, busquen la división, porque no entendemos, porque somos tercos, porque somos duros, porque no hemos entendido lo que nuestro Padre nos habla, porque no entendemos como hijos, porque somos desobedientes, porque por su misericordia es que estamos a donde estamos. Por su misericordia, una iglesia llena de tales personas que disfrutan de su salvación común. Serán una verdadera iglesia bíblica unida en la fe que que contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es lo que nos dice aquí la palabra Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos y contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nos ha dado la palabra, nos sigue dando la palabra y a veces hasta nos da revelación. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Qué hacemos con todo lo que el Señor nos sigue dando? ¿Por qué no buscamos unir a la iglesia? El Señor nos va a pedir cuentas de esos frutos que nos va a pedir, ese fruto que Él nos va a pedir, nos va a decir, denme de comer. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, no, Señor, no tenemos frutos. Lo que tenemos es contienda. Lo que tenemos son división entre hermanos. Es lo que tenemos, Señor. ¿Eso le vamos a ofrecer? No, Señor, no tenemos frutos.
porque no nos hemos tomado la molestia de hacer lo que tú nos estás mandando, porque no estamos haciendo lo correcto, porque no estamos llevando frutos. Al contrario, estamos secando ese fruto que tú nos los diste, ese fruto bueno, porque tú nos dices ese árbol para que nosotros cultiváramos los frutos. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Es una tristeza ver que esos frutos no se están dando. ¿Qué estamos sembrando? Divisiones y más divisiones. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor, Él es el que nos está viendo. A Él no lo podemos engañar. Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Él está viendo cómo estamos trabajando en su casa. Si es que en realidad estamos trabajando como decimos que sí. A Él no le podemos engañar, ni le podemos decir, sí, Señor, sí estamos llevando frutos. Sí, Señor, estamos cultivando esos frutos. A Él no lo podemos engañar. Vayamos nuevamente a la palabra en Primera de Corintios 9:16. Y dice así la palabra de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy preocupando mejor por otras cosas? ¿Por dividir a mis hermanos? ¿Por eso me estoy preocupando más que en vez de llevar el Evangelio? No estoy haciendo las cosas correctamente, porque tengo que buscar esa palabra correcta para poder llevar ese fruto, porque tengo que buscar más de mi Padre, porque tengo que buscar esa unión, ese rostro de mi Padre, para que yo sea en verdad transformada, cambiada, cambiado, para poder quitar todo ese fruto malo que a lo mejor estamos dando, ese fruto que a lo mejor hay buenos frutos, pero con un fruto que esté malo, como la fruta, con un fruto que esté podrido, pudre la demás fruta. ¿Y nosotros qué queremos ser? ¿Ese buen fruto o el fruto podrido? Busquemos de su palabra, busquemos de su rostro, porque aquí nos habla muy claro. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este versículo implica que Judas se había propuesto escribir una carta sobre la salvación, como la bendición común que todos los creyentes disfrutan, quizás para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes.
y para recordarles que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Si Él nos habla bien claro. ¿Por qué escogemos? ¿Por qué separamos? No debería de existir eso en nuestras iglesias. ¿Por qué siempre buscamos algún defecto? ¿Por qué siempre buscamos de que mi hermano o mi hermana es que no lo hizo bien? Es que yo lo hago mejor. No, es que no sabe ni hablar. Mejor no la manden o no lo manden. ¿De qué va a hablar? En vez de ayudar, en vez de dar ánimo, desa- desalentamos. Y Dios no lo hace así. Su Hijo no es así, porque Él no hace excepción de personas. Vayamos nuevamente a la palabra en Efesios 4:3. Dice así la palabra de Dios. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En realidad, ¿tenemos paz nosotros mismos? ¿Tenemos paz en nuestra iglesia? Hay que reflexionar en eso, hermanos. Hay que ponernos a cuentas con nuestro Padre. El Espíritu Santo es fundamental para la unidad de la iglesia, ya que nos une a Cristo y a los demás a través de la fe, el bautismo y la palabra de Dios. Pablo utiliza la imagen del cuerpo para representar la iglesia diciendo, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, independientemente de nuestras diferencias. Eso lo tenemos que ver siempre así. Y sabemos que aunque tenemos muchos defectos, pero Él es el que nos une. Por Él es el que estamos, por Él es que estamos a flote en nuestras iglesias. Porque si no fuera por Él, por su misericordia y por la gracia, ya no estuviéramos en nuestra iglesia. Pongamos oídos atentos a lo que nuestro Padre nos habla, porque es muy importante estar unidos como hermanos, unidos en nuestras iglesias, pero sobre todo llevar frutos a nuestra iglesia, porque es lo que nos pide nuestro Padre. Yo los dejo con este versículo, hermanos, en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, irritándonos unos a otros, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso ya no debe de existir en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos limpiados. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos hechos nuevas criaturas. Porque el Señor ya rompió ese molde viejo y lo hizo nuevo. ¿Por qué nosotros queremos seguir siendo esas vasijas viejas si nosotros ya somos nuevos en Cristo? Pongamos manos a la obra y rompamos con esas cadenas. Pidámosles a nuestro Padre que rompa todas esas ataduras, todos esos espíritus que no nos dejan avanzar. Caminemos con Él
caminemos de su mano y caminemos como hermanos en amor en Cristo. Pues esta ha sido la enseñanza, hermanos. Doy gracias a mi Padre Celestial por este gran privilegio. Gracias porque tú eres, Padre mío, el que habla a mi vida, Señor. Quita todo lo que no me sirva, lo que esté estorbando, esa basura, Señor, que no deja avanzar, Padre mío. Quita todas, Señor, esas malas actitudes, Señor. Esas cosas que tú no quieres, Padre mío, que haya en nosotros, Señor. Límpianos, Señor, nuevamente, Señor, como lo has hecho, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos estás hablando, Señor, a esa unión, Señor, que necesitamos, Señor. A esa unión, Señor, entre hermanos, Señor. A esa unión, Señor, entre congregantes, Señor. A esa unión, Señor, en nuestros hogares, Señor. A esa unión, Señor, entre hermanos, Señor. Entre padres e hijos, Señor. A esa unión, Señor, entre jóvenes. A esa unión entre niños, Padre Santo. A esa unión, Padre bendito, entre las autoridades que son nuestros pastores, Señor. A esa unión, Señor, porque tú los has llamado, Señor, para unir, Señor, ese rebaño, Señor, de ovejas, Señor. Y que esa unión, Señor, caiga, Señor, y venga, Señor, desde la autoridad más grande que eres tú, Señor. Y asimismo, Señor, baje a cada uno de nuestros pastores, Señor, para que esa unión, Señor, sea derramada, Señor, en cada una de las iglesias, Señor, porque lo necesitamos, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.